¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 6 de diciembre, primera semana de Adviento, y podemos celebrar como memoria opcional a San Nicolás, obispo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploramos, Señor, tu misericordia, y te pedimos que por la intercesión del obispo San Nicolás, nos protejas de todo peligro en el camino que nos conduce a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Nicolás, o Santa Claus, o Papá Noel, como se le conoce, ¿fue realmente un personaje histórico? Pues sí, sí lo es, un obispo de la Iglesia Católica. Y según el lugar donde se le invoque, pues se le ha llamado de diferentes formas. Nicolás de Bari, también conocido como San Nicolás de Mira, fue un obispo que vivió en el siglo IV. Más de 2000 iglesias están dedicadas a él en todo el mundo. En el griego antiguo, Agios Nicolaus, en latín Sanctus Nicolaus Mirensis, o como les dije, de acuerdo al lugar donde se le invoque, el nombre puede variar, hasta llegar al conocido Papá Noel. Pero estamos hablando de la misma persona, aunque en algunos lugares se le conoce de manera distinta en cuanto a qué fue lo que hizo y qué es lo que realmente él representa. Debido a los numerosos milagros atribuidos a su intercesión, también se le conoce como Nicolás el Maravilloso. San Nicolás es el patrón de marineros, comerciantes, arqueros, ladrones arrepentidos, niños, cerveceros, prestamistas, solteros, estudiantes en varias ciudades y países de toda Europa. Su reputación evolucionó entre los piadosos, como era habitual en los primeros santos cristianos, y su legendario hábito de hacer regalos en secreto dio origen al modelo tradicional de Santa Claus o San Nicolás, a través de Sinterklaas. Poco se sabe de San Nicolás histórico. Los primeros relatos de su vida escribieron siglos después de su muerte y probablemente contienen elaboraciones verdaderamente legendarias. Se dice que nació en el puerto griego de Patara, Licia, en Asia Menor, de padres cristianos acomodados. En uno de sus incidentes más antiguos y famosos de su vida, se dice que rescató a 3 niñas de ser obligadas a prostituirse, dejando caer un saco de monedas de oro por la ventana de su casa cada noche durante 3 noches, para que su padre pudiera pagar una dote por cada una de ellas. Otras historias tempranas cuentan que calmó una tormenta en el mar, salvó a 3 soldados inocentes de una ejecución injusta y taló un árbol poseído por un demonio. Se dice que en su juventud peregrinó a Egipto y a Palestina. Poco después de su regreso, fue nombrado obispo de Mira. Más tarde fue encarcelado durante la persecución de Diocleciano, pero fue liberado tras la ascensión de Constantino. Una lista antigua lo cita como uno de los asistentes al primer concilio de Nicea en el año 325, pero nunca es mencionado en ningún escrito de personas que estuvieron en el concilio. Leyendas tardías, sin fundamento, afirman que fue expulsado temporalmente y encarcelado durante el concilio por abofetear al hereje Arrio. Otra famosa leyenda tardía encuentra cómo resucitó a 3 niños que habían sido asesinados y escabechados en salmuera por un carnicero que planeaba venderlos como carne de cerdo durante una hambruna, una historia un poco oscura. Menos de 200 años después de la muerte de Nicolás, se construyó en Mira la iglesia de San Nicolás, bajo las órdenes de Teodosio II, sobre el emplazamiento de la iglesia en la que había servido como obispo, y sus restos fueron trasladados a un sarcófago en esa iglesia. Pedimos la intercesión, pues, de San Nicolás en estos días. La liturgia de la palabra comienza hoy con el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. En aquel día
El Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando el Evangelio hoy? Puede hablarnos de varias cosas. En primer lugar, se me viene la palabra cooperación. Jesús quiere la cooperación nuestra. De ahí el hecho de que podamos nosotros ayudarnos desde el punto de vista espiritual, orar los unos por los otros, asistirnos, comprendernos, apoyarnos, tener caridad los unos con los otros. Esta gente tenía hambre después de seguir a Jesús por 3 días y fueron detrás de Jesús sin preparación alguna. Y Jesús realizó estos milagros, esta maravilla, porque le salía del corazón hacerlo y porque a eso vino, a mostrar los signos mesiánicos, los signos que los profetas habían profetizado que iban a suceder cuando el Mesías llegara, que los cojos se levantarían y caminarían, que los ciegos verían, que los lisiados se curarían, que los tullidos caminaban. Eran signos mesiánicos.
El Mesías había llegado, la era mesiánica estaba allí presente. Y el Evangelio se nos pone precisamente hoy para que recordemos que estamos en esos tiempos mesiánicos y que la plenitud de esos tiempos está aquí, ya llegó. Y que por lo tanto debemos nosotros estar en consonancia con ese tiempo y con esa era, que es el tiempo de la espera de ese retorno glorioso de nuestro Mesías, que ya vino y volverá. Pero además de eso, vemos como todos estos signos mesiánicos que ya los vemos como normales, porque es normal que Jesús cure a la gente. Y hoy también, ya gracias a Dios, se está viendo como algo normal que en las misas Jesús cure a la gente, que a través de la oración Jesús cure a la gente, que a través de la confesión el Señor cure a la gente, que al recibir la Eucaristía el Señor cure a la gente, que a través del sacramento de la unción de enfermos el Señor cure a la gente. Ya no se veía como antes, que era llamada extrema unción, porque solo se llamaba cuando la persona se estaba muriendo y el sacerdote llegaba a la casa como un signo de que ya la persona se iba. No, gracias a Dios se ha recuperado mucho la imagen del sacramento de la unción como un sacramento curativo para la gente que está enferma, realmente enferma, porque el Señor está vivo y sigue actuando entre nosotros. Pero por otro lado vemos como después de esto, y sin que eso fuera suficiente, porque los discípulos podrían haber pensado, bueno, ya es suficiente, ya los curó, váyanse, ¿no? Pero Jesús dijo, me da lástima esta gente. Jesús siempre quiere hacer más por ti y por mí de lo que nosotros pensamos. Me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y esto es muy interesante. Pareciera que no hay límites a la caridad de Cristo. No hay límites a lo que Él quiere hacer por ti, no hay límites. No hay un momento en el que el Señor te dice, ya hice suficiente por ti y ya está bueno, ¿no? Ya tu cuota se acabó. No, el Señor siempre quiere hacer más cosas por nosotros. Y les dice, no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se vayan a desmayar. Qué considerado es el Señor contigo y conmigo. Prevé que no nos vaya a pasar algo malo. Y todavía te preguntas si Dios te ama. Todavía te preguntas si Dios está contigo cuando Él tiene estos gestos tan humanos con nosotros. No se nos olvide que no hay gesto verdaderamente humano que no sea de alguna manera también divino. Jesús era humano y era divino, pero fíjense cuán humano fue aquí. No quiero despedirlos en ayuna, no quiero que se vayan a desmayar por el camino. Y les preguntó a los discípulos que tenían panes y peces. Él pudo haber resuelto esto de otra manera, de una manera directa, pero Él prefiere que nosotros cooperemos, que formemos parte de su equipo de trabajo. Dios no quiere ser un solitario, nunca. Él es de hecho Trinidad y trabajan los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es hermoso ver cómo aquí Él quiere la cooperación de los suyos. ¿Cuántos panes tienen? Bueno, tenemos 5 panes, 7 panes y unos cuantos pescados. Ok, vamos a partir de eso a hacer que esta gente coma. Jesús tomó los 7 panes y los 2 pescados. Y habiendo dado gracias, no se olviden ustedes de orar antes de comer y de dar gracias por ello antes y después. Los partió y los fue entregando a los discípulos. Esto es símbolo de la Eucaristía, de lo que habría de venir luego, de lo que Él iba a instituir, de su presencia perenne en la iglesia, de este adviento continuo, de esta llegada continua que Él está haciendo en la iglesia todos los días en la Eucaristía. Y todos comieron hasta saciarse. Este pequeño fragmento es definitivamente maravilloso. Todos tenían hambre, era un gentío inmenso y todos comieron. Nadie que se acerque a Jesús queda hambriento, queda a medias. Nadie que se acerque a Jesús se va faltándole algo. Todos tendrán lo que necesiten tener porque están con Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.